en esta Semana Santa Marinera de Valencia, en este programa, de lo que son los tesoros inmateriales de nuestra Semana Santa. Tenemos un patrimonio material, como son las andas, las imágenes, los tronos andas, los guiones, los estandartes, pero hay otro patrimonio indudablemente muy valioso, como es el inmaterial, como es el que no se toca, como es el que no se puede contemplar a lo largo de todo el año, sino que es posiblemente efímero, ¿no? Porque se produce cada Semana Santa, no puedes reproducirlo a lo largo del año, sino que es efímero, termina cuando termina la Semana Santa y vuelve otra vez a reproducirse cuando la Semana Santa del año siguiente. Para hablar de todo esto lo vamos a hacer con dos personas que conocen perfectamente y en profundidad la Semana Santa Marinera de Valencia. Ha sido presidente en dos etapas distintas, ha escrito libros referentes a diversos colectivos de nuestra Semana Santa, participa en conferencias, en coloquios. Actualmente y desde hace muchos años es cofrade de la Hermandad de María Santísima de las Angustias. Es Pep Martorell. ¿Qué tal, Pep? Muy bien, muy bien. Nuestro segundo invitado es otro personaje histórico de nuestra Semana Santa, que la conoce también en profundidad. Ha ostentado cargos en la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia, es conferenciante, se sabe de pe a pa la historia de nuestra Semana Santa y es actualmente hermano mayor de la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto. Es Francesc Amat. Francesc, buen día. Hola, buen día. Pues con ellos vamos a hablar de esos tesoros inmateriales de nuestra Semana Santa. Y en principio yo os propondría hablar en general, de esa diversidad de Semanas Santas que hablábamos anteriormente. Nuestra Semana Santa tiene un apelativo que la distingue de todas las demás, Semana Santa Marinera. ¿Qué quiere decir esto y qué significa respecto a compararla con otras Semanas Santas de España y del mundo? Bueno, pues ese calificativo de marinera es uno de, como tú muy bien has dicho, Vicente, es un tesoro inmaterial de nuestra Semana Santa, porque de alguna manera lo que está certificando es el nacimiento de todas las procesiones en una época determinada y que nace también de la devoción de la gente del mar. La gente del mar, como dedicada a oficio que tenía, y más en aquellas épocas, mucha peligrosidad, pues de alguna manera necesitaban el tener alguien a quien encomendarse. Es decir, todos sabemos que hay un refrán muy conocido que es "si a Déu vols pegar, pásate en la mar", que es, dice, que de alguna manera ellos fueron los que fueron tiñendo a los distintos actos de la Semana Santa de ese concepto de mar. Y no solamente de un concepto de mar en general, sino de mar Mediterráneo, lo cual después tendría muchas influencias también en determinados actos o en determinados días de la Semana Santa. A mi juicio hay una cosa que sí que creo que es importante, y es que un tesoro muy interesante es ver la relación de la Semana Santa con la vida del marinero y de sus familias. Es decir, el nazareno, digamos que se podría... Todo esto, por supuesto, y perdón, con las diferencias que se deben de establecer. Pero el nazareno, en su vía, su camino por la vía dolorosa, es un poco, representaría la estancia o el paso o la vivencia de los marineros en medio de una tormenta. Es decir, pues realmente son dos situaciones anómalas, dos situaciones muy dolorosas. El tema del Cristo, que tiene una muerte horrorosa, pues también, de alguna manera, el marinero también tiene, cuando naufraga, también se dice que es una de las muertes también más duras que existen, ¿no? De hecho, en el Cabanyal siempre se ha dicho que al que se ahoga se dice patir en la mar, que es decir, como un índice de padecimiento tremendo, ¿no? Es decir, sería el Cristo relacionado también con la muerte del marinero en pleno temporal. Y la dolorosa, la Virgen, es la que relaciona con las madres, hijas, novias y todo ese entramado familiar que esperan en la arena a la llegada de la barca, sabiendo que viene un temporal. Si ese temporal se ha tragado a la barca,
pues desgraciadamente es la muerte del Cristo, y sin embargo, si la barca llena después de haber llega a la playa después del temporal, pues es un poco la alegría de la resurrección. Es decir, todas esas cosas, repito, con las diferencias lógicas, de alguna manera es un tesoro que se ha impregnado a través y desde el nacimiento de la Semana Santa Marinera en lo que es en el concepto, y a partir del cual ya se puede profundizar en los distintos actos como se vienen produciendo. Al hilo de lo que hablaba Pep Martorell, Francesc Amat, hablaba de los Cristos, ¿no? Una de las características precisamente de nuestra Semana Santa Marinera, un tesoro inmaterial, por lo que se visualiza, es la forma de procesionar los Cristos en nuestra Semana Santa. Y al hilo de lo que decía Pep, como digo, es como si se rememorara pues esos momentos de naufragio, esos momentos en que las barcas están a punto de naufragar y los propios marineros se agarran a los palos mayores de la barca para intentar salvarse. Ese abrazo que los feligreses, los devotos, llevan a los Cristos durante las procesiones de Semana Santa, de alguna manera reflejan aquel padecimiento de los hombres en la mar. Sí, verdaderamente es muy emocionante llevar sobre el pecho, antes siempre eran hombres, ahora también mujeres, llevar las imágenes tan veneradas sobre ellos mismos. Yo creo que de la Semana Santa que he visto, los documentales, etcétera, las imágenes las han llevado en tronos andas. Las imágenes las llevan también, de los Cristos me refiero, de manera horizontal. Pero sobre el pecho no he visto en ningún sitio que no sea en Cabañal, Cañamelar y Grau, por supuesto, sobre el pecho. Y yo creo que es como a veces hay un artículo en uno de los libros de Semana Santa que dice las mejores andas del mundo. Porque las mejores andas del mundo son las personas que lo llevan, y yo comprendo que cuando lo llevas, hace muchísimo tiempo, pues es algo, porque son imágenes muy, muy, muy veneradas. Las imágenes muy veneradas de los Cristos, porque no llevamos nunca a la Virgen de los Dolores, no llevamos nunca a cualquier otra imagen de Cristo Nazareno. Y verdaderamente, además, la cruz y el simbolismo de Cristo clavado en la cruz, muerto, la crucifixión, era lo más horroroso que podía existir de muerte. Hablaba Pep Martorell ahora mismo de los que se ahogan, pero los que mueren crucificados, que mueren por asfixia, y hay estudios de médicos que entienden perfectamente, y cuando hay esas explicaciones de que están clavados, que se desgarran, que los pulmones, y además Jesucristo también está estudiado que antes de, cuando la oración en el huerto, también estuvo un fenómeno, que tiene un nombre griego que ahora no recuerdo, pues sudó sangre. Eso en unos momentos, porque él veía todo lo que le iba a pasar. Y eso está perfectamente encarnado en los marineros. Yo, mi familia, mi abuela, pues tenían parada en el mercado, tenía hermanas cuyos maridos murieron, y cuando me lo contaba yo, ahora en ese momento me emociono, porque eran personas muy jóvenes y tenían que ir al mar, cuando llegaban los tenían que reconocer, y era muy triste. Yo os expongo... Es que claro, el tema claro, eso voy a decir eso, que mantengamos la conversación, hay dos aunque yo cosas no que quisiera preguntas. resaltar de esto. Primera, yo llevo al Cristo también, aprovecho cualquier procesión para llevarlo, porque son unos momentos de intimidad que realmente son difíciles de expresar, porque estás tú cogido al Cristo y ahí hay ahí no hay, el hilo conductor es tú directamente con la madera, ¿no? Y le estás contando penas, alegrías, proyectos, etcétera, etcétera. Y aunque sea unos pocos metros, pues siempre lo llevo porque es una sensación muy difícil de explicar. Sí que quisiera resaltar una cosa, porque es muy importante. Cualquier fiel que quisiera llevar el Cristo puede llevarlo. Es decir, solamente eso demuestra un poco también el que es una Semana Santa del pueblo, es decir, del pueblo marinero, del pueblo cristiano. Es decir, una persona se acerca a las personas que están junto al Cristo, que un poco que son las que organizan el paso de los cinturones. Me gustaría llevar solamente sí que habría que decir, es la primera vez que lo llevo, puesto que eso es lo que sí que ayuda a los demás, y sí tienen que ir con más cuidado dependiendo del peso del Cristo, de la imagen.
Pero es importante el que no es, no hay que ser, tienes que pertenecer a una determinada hermandad para yo ver el Cristo. Es decir, que en la Semana Santa marinera cualquier fiel que tenga la devoción y tenga el gusto de llevar la imagen puede hacerlo. Eso es lo que hablábamos anteriormente, de que no son tesoros materiales, sino que son tesoros inmateriales porque son momentos efímeros que solo se viven una vez. Y incidiendo sobre el tema de los Cristos, porque da para mucho que hablar en esos tesoros y ese patrimonio inmaterial que hablamos, los Cristos tienen un protagonismo de primera magnitud, de primera fila en nuestra Semana Santa. Y hay otros momentos que también te pueden considerar como tesoros de nuestra Semana Santa, y es precisamente el encuentro de los Cristos la mañana o la madrugada del Viernes Santo. Sí, especialmente con las imágenes del Cristo del Salvador de la Iglesia de los Ángeles y del Cristo del Salvador y del Amparo de San Rafael. Cristo. ¿Habrá una significación, un motivo por ese encuentro? Sí, ¿no? porque hubo una época cuando se fundó después de la guerra, pues vino un auge de la espiritualidad y el nacionalcatolicismo, y se empezaron a crear parroquias, y entre ellas se creó la parroquia de Cristo Redentor, de San Rafael, y allí, pues igual que en la otra parroquia había un Cristo del Salvador, pues aquí también se fundó la cofradía del Salvador y del Amparo, para que no fuera exactamente lo mismo. Y esto trajo una división entre ambas feligresías, entre ambas parroquias, que llegó a unos extremos que es mejor olvidar. Y como un reencuentro, como una reconciliación, como una forma de ver de que Cristo es el mismo, sea del Salvador del Amparo, sea afligido, sea de lo que sea, Cristo es único. Y la devoción debería ser única, pero claro, las personas humanas nos fijamos. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que en un momento determinado se quiso hacer esa reconciliación. Entonces, la mañana del Viernes Santo, los Cristos están esa noche y esos días, como sabéis, se guardan en la que son todos los momentos importantes e inmateriales en las casas de las familias que quieren optar a tener durante la Semana Santa la imagen del Cristo y otras imágenes. Entonces, la mañana del Viernes Santo pronto sacan una imagen y la otra de los dos Cristos de las dos iglesias y van a un punto de encuentro, y allí pues se encuentran, se quedan cerca, muy cerca uno de otro, como si se besaran en plan de confraternidad. Esto a veces yo lo he comentado con sacerdotes o con gente que le parece un poquitín fuertecito, pero claro, hay que conocer toda la historia para entenderlo. Es decir, esto en principio, pues si uno lo ve con unos ojos de fuera, pues tiene que parecer un poco, no sé cómo le llamaría, friki o como llaman ahora, o no sé, pero eso realmente es una reconciliación de tantos años que pasaron estas parroquias, que están una al lado de otra, que la gente estaba bautizado en una, que tenía la otra, que habían, bueno, un tema como el Madrid y el Barça, es decir, no, San Rafael, no pasemos por en este caso como Levante y el Valencia. Como Levante y Valencia también, ¿no? Digo, porque los otros están en la cumbre. Yo no soy nada futbolero, a Dios gracias. Y como corolario a ese encuentro, hay otro de los momentos inmateriales, que es otro tesoro, uno de los grandes tesoros de nuestra Semana Santa, que es, bueno, pues que tiene relación con el mundo marinero, y es esa ofrenda que a continuación tienen los Cristos, bueno, pues a las víctimas de la mar, acercándose a la orilla de la playa y ofreciendo ahí ese homenaje a muchos cofrades que incluso lo eran en aquella época y que desaparecieron, pues víctimas de naufragios. Es otro de los momentos verdaderamente de tesoro inmaterial de nuestra Semana Santa. Sí. Y de nuevo vuelve a ponerse la importancia de la Paco Francesca ha mencionado un tema que a mi juicio es importantísimo. Es decir, cualquier fiesta vista desde fuera, si no conoces sus entresijos, no conoces su génesis, pues siempre puede sonar un poco extraño, ¿no? Cuando ya lo conoces, por eso es importante enseñar todo el tema de la referencia y la relación de la Semana Santa y el mar, de qué manera influye en la Semana Santa. Te das cuenta de que ese acto, que de nuevo es el pueblo el que se erige en protagonista, porque claro, posiblemente sea uno de los actos de mayor aportación de gente de toda la ciudad, ya no solamente de los pueblos mayores, sino de toda la ciudad, que asiste y participa y va.
Y claro, y se produce en un inmenso silencio ese momento en que la Dolorosa pues ofrece o una corona de laurel en un caso o flores en la otra, precisamente en memoria de todos, porque todos los que salimos en Semana Santa y somos nacidos aquí, pues como antes ha emocionado Francesc, pues siempre hemos tenido alguna relación de familiares que han padecido mucho en el mar. Y eso es un acto muy importante. Tesoros, seguimos con tesoros inmateriales, y al hilo de lo que decíais, ¿no? Que muchas veces, si no se conoce efectivamente el porqué de las cosas, pues pueden resultar a ojos extraños, pues efectivamente cuestiones un poco que se comprenden poco, ¿no? Y otro de los temas que son exclusivos de nuestra Semana Santa y que forman parte también de ese tesoro inmaterial es algo que en otras Semanas Santas no se celebra y en la nuestra sí que se celebra, y es celebrar la resurrección de nuestro Señor. Otro patrimonio inmaterial de la Semana Santa marinera, Francesc. Sí, por supuesto, la procesión o lo que llaman el desfile, que se ha tenido que ir vigilando y se ha tenido que ir controlando, pues es verdad, porque es la explosión de la alegría de la resurrección, porque como sabéis, en las otras Semanas Santas el día de Pascua pues es un día que no es que pase desapercibido, pero es un día que las cofradías, yo he vivido la Semana Santa de Castilla en Zamora, y el día de domingo de Pascua simplemente hacen una procesión, pues que va por aquí el Cristo resucitado, por aquí la Dolorosa, y se encuentran y se ha acabado, ya no hay más. Y nosotros hay una cosa muy importante que deberíamos potenciar más, que es la comunión a los enfermos, que parece ser que eso se hace en muchas parroquias y se hace también en otras ciudades, en otros pueblos, etc. Pero el día de Pascua, llevar la comunión a los enfermos, Cristo resucitado, que lo han consagrado la noche anterior en la misa de Pascua, sale a ver a los enfermos. Eso está cada vez en más desuso porque cada vez ha caído, tal vez a veces los pastores que nos han traído, los curas o los también, hospitales también. Los hospitales, la gente ya no se muere en su casa, ya no está enferma eternamente en su casa, y que sé, estas cosas hacen, pero es una cosa potencial y es también inmaterial. Y el desfile de resurrección, no digamos, todo el mundo ha cambiado sus vestidos, flores, alegría, músicas, a veces las músicas se pasan un poco, pero también hay que saber, pero claro, la gente que viene y escucha a Paquito el Chocolatero y dices, ¿lo que es? Claro, que es el Paquito el Chocolatero, en un Cristo y una Virgen y un tal. Claro, no hay imágenes, está muy bien, no hay imágenes. Las imágenes. Por eso tan importante es explicar el porqué de todas estas Hay cuestiones, para que la gente que viene de fuera entienda el porqué de un desfile de resurrección que en otras ciudades no. Pues hay que catequizar, instruir, enseñar y repetir hasta la saciedad. Pero el otro día hablaba, Paco y yo hablamos muy a menudo y muchas veces, lógicamente, en Semana Santa. Pero me contaba que había visto un episodio del comisario Montalbano que salía una procesión y era exactamente en Sicilia, igual de San Jorge, lo que igual sucede. y toda una cosa como aquí. Quiere decirse, por ejemplo, una persona viene de la Castilla... Claro. Se va a sorprender, y se ve claro. que el sábado por la noche empiezan las carcasas, las músicas y a tirar agua desde los balcones. Esto no es Semana Santa, esto son fallas. ¿Y esto qué es, no? Entonces, el agua de los balcones tiene una razón de ser, y es que se tira todo lo viejo para dar la bienvenida a todo lo nuevo. O se tira todo lo malo, por eso se tiraba en aquella época en que las cazuelas de arroz al horno se hacían, pues se aprovechaban para tirarse. Ese es un ejemplo. Pero también llega esa noche cuando se visitan las imágenes, los propietarios de las casas donde están las imágenes han cambiado todo lo que es el negro por el blanco, ya te encuentras en la resurrección. Y esto es precisamente el tema, la mediterraneidad, es decir, el Mediterráneo nos afecta a todos, el Mediterráneo es festivo, es decir, por eso todos los días de la Semana Santa, pues normalmente en todas las cofradías pues hay una cena donde se socializa. Es decir, eso que muchas veces decimos, hombre, es que en esas cenas estás hablando con gente que a lo mejor hace mucho tiempo que no has hablado, y eso es muy importante, ¿verdad? Y después, como otro acto que es muy importante también, aunque pasa casi desapercibido porque
es casi como particular de una hermandad, es el famoso caracol. Es decir, en Italia también se reproduce, allí se llama la granitula, precisamente por el tal, y empiezan a enrollarse alrededor del estandarte y a desenrollarse al mismo tiempo. De nuevo tiene un significado, y el significado es que se cierra un ejercicio para dar la bienvenida a un nuevo ejercicio. Claro, todo eso, si no se explica realmente, es muy difícil de entender. Y la única manera de entenderlo es ser mediterráneo, porque claro, es decir, el Mediterráneo cuando oye una música, los pies se le van detrás. Es decir, veías que había una música y nos íbamos detrás cuando éramos pequeños detrás de tal. Y la manera que ya demostraba que era realmente la Semana Santa popular es que cuando acababa la Semana Santa, los chiquillos seguíamos disfrazándonos para hacer procesiones en las calles. Todo eso ha desaparecido, los coches, los móviles, la nueva sociedad, los nuevos tiempos. Pero sí que es importante a la hora de volver a sacar todos estos temas que darnos cuenta de que realmente es el legado de nuestros mayores los que se reflejan en la Semana Santa marinera y en los cuales tenemos un poco la obligación de difundir, mantener, pero sobre todo enseñar. Explicar. Lo ha tocado Pep y también Francesc, un poco de pasada, ¿no? Pero otro de los momentos, claves de nuestra celebración, otro de los tesoros inmateriales, estamos hablando del patrimonio inmaterial, de esos que son efímeros, ¿no? Aunque año a año se vayan repitiendo, pero otro de los momentos clave de estos tesoros inmateriales de nuestra Semana Santa es la ubicación y la veneración de las imágenes en las casas, en los domicilios particulares o en los locales sociales. Siempre lo que nosotros denominamos la nit de les capelles. Siempre hemos hablado de que Sevilla tiene su famosa madrugada. La Semana Santa marinera también tiene su particular madrugada. Bueno, pues en esa transición que hay del Jueves Santo al Viernes Santo, en donde las calles del Marítimo, los barrios del Grau, Cañamelar y Cabañal se llenan de gente para ir a venerar a sus imágenes preferidas en esos domicilios particulares o los locales sociales. Es otro de nuestros tesoros inmateriales. Sí, eso también podría explicarse que tiene una razón porque en las iglesias, antes más que ahora, las ceremonias litúrgicas estaban muy cargadas, iba muchísima gente y entonces las imágenes las sacaban el Domingo de Ramos, las llevaban a las casas porque así despejaban. Ese es el sentido de eso. Y después la gente muy contenta, muy bien de poder venerar y tener cerca de sí a una imagen tan venerada como es la Dolorosa, el Cristo del Salvador, Jesús de Medinaceli, otro Cristo. Es decir que esa era la razón. Lo que pasa es que últimamente, también por las mismas razones de urbanismo, de transformaciones, etcétera, esto de que si va a locales de cofradías, pero esto que lo llevan a otros locales o a plantas bajas que no vive nadie, eso se pierde un poco el sentido. El sentido es que la imagen conviva con la familia. Claro, eso a veces después, antes todo eran plantas bajas y la gente quitaba todo lo que tenía y se iban detrás y dormían en el suelo para tener el zaguán lleno. Pero el sentido es que la imagen esté en un lugar en donde se pueda convivir con la familia. Efectivamente, claro. Va a una falla, pues es que hoy en día no es fácil, tampoco hay tanta gente que quiera tener o que pueda tener en su casa. Es que eso yo creo que también hay que darle el sentido de favorecer el que normalmente en los días, las iglesias están cerradas la mayor parte a lo mejor del día y solamente abren para los actos litúrgicos y sin embargo de esta manera lo que sí que se ofrece es la oportunidad a quien quiera convivir con la imagen, pues estar un rato con ellas en oración o lo que sea. Yo creo que desde ese punto de vista volvemos de nuevo a que lo que es la religiosidad popular se acerca más que nunca al pueblo con toda esta serie de actos. Yo sí que quisiera poner de manifiesto, porque es un tema que siempre lo recalco, de que precisamente esa denominación de la nit de las capellas, que a mí me parece muy afortunada, fue precisamente una idea de Vicente Sobrino, que está aquí con nosotros, que es quien la acuñó. Y a partir de ahí, pues yo siempre he tratado de decirlo siempre de que es él el autor, ¿no? Es que es muy, cuando llegamos a una etapa como la actual en que el marketing está ahí, siempre es importante, pues la nit del escape, Jueves Santo, no sé cuándo tal. Todo esto es muy importante porque todo ayuda a una promoción
repito, el tema este de la Semana Santa marinera nace en los poblados marineros. Los poblados marineros llega un momento que esa fracción que habían de los 6 kilómetros entre los poblados marineros y la ciudad de Valencia, pues hacía que muchas veces estuviera desconectada del centro. Después, durante mucho tiempo fue un poblado independiente, Poblenou de la Mar, con lo cual nuestros valencianos, nuestros compañeros del centro de la ciudad lo ven un poco como una ciudad que se celebra en los pueblos marineros. Y lo que hay que demostrarles es que realmente se celebra aquí porque nació aquí, pero que es un tema muy interesante, que es un tema muy bonito, que es un tema que si descubrieran los distintos entresijos, estoy seguro que sería mucho más visitada y entendida. Y entonces yo creo que todas estas, darles estos motivos de venir, como puede ser el de la gastronomía, es decir, el marítimo tiene una gastronomía... Eso ya es un patrimonio material. Material, pero quiero decir, que de alguna manera posiblemente sea uno de los argumentos que más atraiga a la gente de fuera. Claro, dice, pues, vamos a hacer, tiene una gastronomía, con la titaina, los pepitos, el no sé cuánto tal. Pero eso hace que la gente venga y todo es importante para promocionar esta Semana Santa que tiene que competir con la gran exuberancia de las otras procesiones, que son las que copan todos los medios de comunicación. Y no es que nosotros tengamos especial interés en estar ni competir con esas, pero todo el mundo tenemos nuestro corazoncito y también tenemos que defender el que posiblemente no seamos tan exuberantes, pero que sí que estamos mucho más cerca del pueblo que pueden estarlo en otros lugares. Y lo difícil que es precisamente, bueno, pues el mantener esa tradición, lo complicado es, y sobre todo en la sociedad que vivimos, pues que mantener esa religiosidad popular, que muchas veces lo hemos comentado, y que esté tan cerca del pueblo como está en esta Semana Santa. Y en esta Semana Santa, fíjate, y antes lo hemos hablado, pero creo que es un concepto que hay que recalcar y un concepto que hay que volver. San Pablo decía que la fe sin la resurrección no tiene sentido, ¿no? Nada de esto tendría... Pero esto es lo mismo, es decir, gracias a Dios y el Mediterráneo, inspirado por la luz divina que mantiene este Mediterráneo, ha hecho que aquí no sea... Es una opinión muy particular. No sea tanto una Semana Santa donde únicamente se vive la pasión y la muerte, sino que se celebra muchísimo la resurrección. Y la resurrección es vida, la resurrección es el huevo que se rompía en la frente del novio cuando nos íbamos en las meriendas de Pascua. El huevo, desde antes de la Edad Media, siempre ha tenido la representación del nacimiento de la vida. Es decir, estamos celebrando precisamente en todos estos actos que hemos comentado el nacimiento de la vida. Y eso el Mediterráneo lo entiende perfectamente. En Grecia se tiran los platos por la ventana. El huevo en Italia se rompe también en la frente. Es decir, son cosas que poco a poco te das cuenta de que esa cruilla que decíamos en valenciano de culturas, que es el Mediterráneo, tiene una gran manifestación en la Semana Santa marinera. Hemos tratado de explicar, bueno, pues todos estos tesoros inmateriales que comprenden la Semana Santa Marinera de Valencia. Muchos temas son los que hemos tocado y sobre todo lo que hemos tratado de hacer es explicar el porqué de todas estas situaciones. Posiblemente se nos quede algo en el tintero, pero si podemos añadir alguna cosa más al margen de lo que hemos hablado hasta ahora, pues es el momento. Hombre, yo aquí sí que tiene la palabra la gran autoridad en la materia, que es Francesc Amat, y es que yo creo que también hay que explicar el porqué de los personajes bíblicos. Es decir, os lo dejaba precisamente a vosotros como corolario. Que también existe en otras Semanas Santas, sí, sin duda. Los personajes bíblicos en muchas Semanas Santas existen, no de nuestra manera, porque claro, si se ve la historia de los personajes bíblicos en Cabañal, pues seguramente mi abuela, que salía de Samaritana con los ayones de los ángeles en 1899, que tendría unos 15 años, pues ella me lo contaba personalmente, que iba por encima de la rodilla, vestida de samaritana. Porque claro, la samaritana, según los textos evangélicos, que tuvo aquel hermoso diálogo que cuenta San Juan, pues era una señora de vida desordenada para los cánones de entonces y de ahora. Entonces, una señora pues que aquí la vieron pues ligera de ropa por encima. Imaginaros en 1899, porque ahora yo por desgracia no tengo fotos de ellas. Las que tengo son de ella viuda a los 20 años y parece que tenga 50.
Es decir, que los personajes también han ido evolucionando. Si después habéis visto fotografías de los años 20, de años 30, uno muy representativo es el de la Pepita Ahumada, vestida del Charleston total, después las copias que se hicieron de las películas de Peplum, de Hollywood, Sí. de todas aquellas películas, la que era el Imperio Romano, etcétera. Y después ya hubo otra corriente última para que sean de hebreas del año del Señor, de hace 2020 años. Pero lo que pasa es que siempre aquí han tenido un objeto de identificación. Samaritana, Cántaro, Verónica, Faz de Cristo, Dolorosa, tal. Pero la Dolorosa, por ejemplo, se ha representado siempre como la Virgen del altar. Eso lo he visto en pocos lugares. En algún lugar sí. Creo que en Filipinas sí que va un poco así, pero es decir, es muy complejo, está muy bien. Lo único que pasa es que lo que yo creo que no se debe perder en los personajes bíblicos es el objeto de identificación, la iconografía, la iconología, que es toda una ciencia que se estudia y que un personaje alemán muy importante en la historia del arte explicó sobre las identificaciones de las imágenes. Entonces eso es una cosa que tiene que ir asumiendo. Pueblos hebreos, pueblos romanos, pueblos hispanos, pues todo está muy bien, pero claro, eso desvirtúa un poco el sentido propio de los personajes bíblicos de la Semana Santa Marinera de Valencia. Si vais a Cabra, que es un pueblo de Córdoba, si vais a otros pueblos de Andalucía, hay procesiones y es muy curioso porque son hombres todo, llevan unas caretas y a lo mejor van de mujer, o sea, representan mujer pero van con caretas, algo parecido a lo que pasa con el Misteri d'Elx. Es curioso y en algunos sitios, pero como aquí, además aquí sabéis lo importante que era antes, eran tratadas como imágenes, porque también les hacían en el zaguán, les hacían un altar estupendo y un trono que se sentaban allí y parecían las reinas. Les hacían una guardia y las sacaban y las metían al toque de corneta como si saliera una imagen. ¿Por qué? Pues porque eran las imágenes que eran los personajes bíblicos los que sustituían. Ahí es donde quería llegar, Francesc, el origen precisamente de los personajes bíblicos en nuestra Semana Santa Marinera. Sí, el porqué, su razón de ser. Pues un origen es que, claro, al lado de la Pasión de Cristo hay todos unos personajes que colaboran, que están a su lado. ¿Cómo no va a estar su madre que lo tuvo en los brazos? Su madre dolorosa que subió el camino del Calvario, la Verónica que se encontró, San Juan que estuvo al pie de la cruz, la Magdalena, las otras Marías. Estos personajes pues se unieron siempre aquí. Lo que pasa es que aquí algunos personajes se copiaron de la espléndida, de la magnífica, de la barroca, de la primera procesión de Corpus Christi, prácticamente, o la segunda, de toda Europa, que es la de Valencia del siglo XIV. Que ahí era toda una catequesis, era pues un vídeo, era un YouTube de la época para explicarles desde la creación del mundo, el abuelo Colomet, que era el Noé que salía, todos, ahora si vais a ver la procesión continúa igual, todos los personajes bíblicos aquí se copiaron, claramente, porque yo he visto, seguramente Pepe y tú, recordáis a Santa Bárbara, que salía una mujer con una palma y un castillo. La mujer, primeramente, litúrgicamente parece que es una leyenda, no, esta mujer no existió, la tuvieron como santa y tal, pero Santa Bárbara bendita, pues todo un montaje. Eso primero. Segundo, ¿qué tiene que ver con la Pasión de Cristo? Res. Después al final lo eliminamos. ¿Por qué? Pues porque se colaron, hubo personajes que se colaron aquí porque les gustaba mucho a la gente de aquí, les parecía muy bonita y muy graciosa, una señora con una palma, que es la palma del martirio, la torre con 3 ventanas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ella vestida, que es pues y lleva la palma de martillo porque le cortaron la cabeza o la tiraron a un león. Cada historia y cada acta de martirio dice una cosa diferente. Es el tema de los personajes también hay un tema que es muy interesante, es decir, en la Semana Santa Marinera, hasta el año 1925,
era básicamente de Cristo, Dolorosas y Nazarenos. Efectivamente. A partir del año 1925, con la creación de la Santa Faz, empiezan a salir unas nuevas andas que hacen que desaparezcan un poco los antiguos personajes, porque cuando lees crónicas antiguas, pues te encuentras desde que estaba el juicio a Jesús y estaba el personaje de Pilato que en el balcón leía la sentencia. Y si lees antiguas de principios del siglo XIX, pues habían en sitios determinados que salían y cogían al cirineo para ayudar a llevar al nazareno, etcétera, etcétera. Todo eso, con las nuevas andas, las aportaciones de las nuevas hermandades, pues fueron desapareciendo poco a poco. Y entonces, pues sí, es de veras que después ha existido toda una transformación, muchas veces pues para darle mayor realidad. Es decir, en la primera fue Pasolini con su famosa película, que a partir de ahí pues los trajes de los personajes bíblicos nunca fueron los mismos. Es decir, las dolorosas ya no iban tan vestidas con el traje negro tradicional de todo el Mediterráneo, porque en todo el Mediterráneo las dolorosas también están con el traje negro, y bueno, y últimamente pues parece ser que el que está más en boga haciendo para todo esto es la película La Pasión, que también entra pues con nuevas aportaciones en cuanto a vestimentas. También lo tenemos en la manera de vestir los varones, es decir, no tiene nada que ver el longino como iba vestido en aquella época a partir de una fecha determinada, donde el longino adquiere unas propiedades desde la famosa espada que tiene que ser la genuina de aquella época, cascos, etcétera, etcétera. Se está produciendo realmente digamos, historia, no sé si el concepto sería correcto, de darle un mayor protagonismo a la veracidad de la historia y sus características en favor de otra época donde también tenía mucho que ver el alquiler de los trajes que se tenía que hacer. Bueno, pues lo que hemos tratado de hacer es explicar un poco y en cierta profundidad lo que son el patrimonio o los tesoros inmateriales de la Semana Santa Marinera de Valencia. Hemos estado hablando con Pep Martorell y Francesc Amat, dos personas vinculadas desde toda la vida, se puede decir prácticamente, a la Semana Santa Marinera, y que nos han ofrecido pues esta labor pedagógica que esperamos que sirva pues para aclarar muchos conceptos y del por qué esta Semana Santa lleva el apelativo de marinera.